Lo ponemos a grabar. Decime, Listo. ¿ya estamos? ¿Listos Sí, entonces? ya estamos, bueno, sí. Bueno, perdón la espera a todos, gracias a los que entraron bien puntuales, muchas gracias una vez más por acompañarnos otro domingo, en especial este tan caluroso y de verano. Bueno, hoy tenemos al profesor en Historia, Sergio Muxni, miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn, quien ha realizado publicaciones y charlas vinculadas a temas de nuestra historia local y regional. Vive en Puerto Madryn desde mediados del año 2001 y es docente de escuelas secundarias y, como les decía, ha hecho varios escritos, así que bueno, sin más, los dejo en compañía de él, que nos va a hablar hoy sobre Malvinas, entre la soberanía y el colonialismo. Gracias, Sergio, y atentos, te escuchamos. Bueno, gracias, Karina, Emilia, gracias a todos los participantes, a todas de ustedes que se suman a este encuentro, y personalmente pienso, y seguramente vamos a coincidir, el tema de Malvinas es un tema que nos conmueve, es un tema que nos acerca, es un tema que está muy dentro de nosotros, es un tema muy profundo, y por eso no tenemos que olvidarnos nunca, ¿sí? de estas islas que son nuestras, pero tenemos que difundir, tenemos que transmitir, tenemos que comunicar, tenemos que aprovechar estos espacios de participación para fomentar en nuestros hijos, en las nuevas generaciones que no vieron la guerra, que no estuvieron en aquellos años y que están creciendo en estos momentos, y cuando pasa el tiempo la historia queda atrás, y si no la mencionamos, si la memoria no aparece para recordar, para comunicar, no queremos que se pierda, ¿sí? Por eso la memoria siempre tiene que estar presente, y mientras tengamos a los protagonistas, aquellos héroes, aquellos jóvenes que fueron a pelear y fueron protagonistas de esta historia, tenerlos con nosotros para que nos ayuden a compartir este sentimiento. Quiero arrancar, me pongo con la introducción y puedo tardar un montón. Este espacio lo titulé Malvinas entre la soberanía y el colonialismo. Es un repaso desde el siglo XV hasta la actualidad. ¿Por qué motivos históricos nos corresponden como argentinos ser parte de este espacio geográfico tan nuestro? Y la disputa, cuando las potencias coloniales, los imperios, comienzan a arrebatarse de distintas partes del mundo para transformar en sus dominios directos, y por qué Malvinas pasa a ser también parte de estos imperios, y por qué el día de hoy todavía sigue siendo parte, y no tenemos que permitirlo. Pero no tenemos que permitir que esto suceda con el conocimiento, no solamente diciendo que las Malvinas son argentinas, porque decimos palabras que no se sostienen si no hay un contexto, si no tenemos los fundamentos. Así que la idea es compartir con ustedes estos fundamentos a lo largo de las diferentes diapositivas que vamos a trabajar, y al final hay un espacio de preguntas que nos va a permitir, bueno, reencontrarnos con este contenido. Así que comenzamos. Espero que sea del agrado. Bien, dicho toda esta introducción, tenemos para comenzar, este que vemos acá fue el primer tratado interoceánico entre dos potencias para repartirse un mundo por descubrir. Así de grande fue. Este tratado no lo explicó Villiquen, yo no lo aprendí en la escuela, no lo aprendí en la historia oficial. De grande comencé a investigar y a descubrir qué pasaba con la expansión ultramarina del siglo XV y del siglo XVI, cómo España y Portugal tomaron la delantera por diferentes motivos: cercanía geográfica, fíjense, la ubicación geográfica en esta península ibérica, ¿sí?, que sirve como un trampolín justamente del casco europeo, y por esta cercanía con el océano Atlántico le dio motivos para tener actividades relacionadas con la exploración, con la investigación, con el descubrimiento. Y España y Portugal fueron los primeros en animarse a atravesar este océano desconocido, este mar tenebroso. Y hacia comienzos del siglo XV, las islas, por ejemplo las Azores, Cabo Verde, Madeira, las Canarias, comenzaron a ser repartidas y disputadas justamente por estos dos estados,
que la guerra siempre amenazaba con que pasen de manos permanentemente. Al mismo tiempo, el contorno de la costa africana también comienza a ser explorada para buscar justamente un destino que era llegar hasta las Indias, hasta las especierías, por una necesidad económica de aquel momento. Entre tantos conflictos diplomáticos entre España y Portugal, surge este primer tratado, fíjense, que divide el mundo entre norte y sur. España y Portugal se expandían buscando territorios y se propone este tratado, que es firmado en la ciudad portuguesa de Alcázar y luego ratificado en Toledo en el año 1479. Y fíjense cómo divide el mundo. El territorio sur sería para Portugal, dándole vía libre para que pueda navegar hacia el sur para descubrir todo lo que pueda descubrir va a ser para su corona, y todo el territorio hacia el norte sería para España. Por supuesto que este mapa, este tratado favorecía a Portugal porque el sur era prácticamente desconocido y el norte tenía más un fin cercano, porque las costas de la actual península escandinava se conocía y no había mucho más por ver. Con esta línea, fíjense que partía justamente al norte de las Islas Canarias hacia el oeste, y sabemos, por supuesto, que hoy llega hasta la península de Florida y sigue, y el territorio del norte sería para España, salvo las islas de las Azores, Cabo Verde y Madeira. Esas islas serían para Portugal. Bueno, y aparte esto solucionó problemas dinásticos en España. Bueno, todos firmados y todos contentos, partieron. Los portugueses siguieron navegando hacia el sur de África, ¿sí?, esperando encontrar un cabo que lo lleve hacia Oriente, y fue aquí que en agosto de 1492 parte nuestro amigo Cristóbal Colón, que todos conocemos, para descubrir justamente una ruta navegando hacia el oeste y también lo lleve hasta el Asia, ¿no? Bien, con este mapa, entonces, bajo el brazo parte Cristóbal Colón y llega a este continente, que pensó que era justamente la India, en octubre del año 1492. Bueno, Cristóbal Colón cree justamente haber llegado a la India, estaba muy contento, muy eufórico, y cuando vuelve, decide visitar al rey de Portugal, que le había negado el proyecto. Él se presentó en la corte portuguesa con esta ambición de llegar hacia el continente asiático, navegando hacia el oeste. El rey dijo que no, que era un plan muy ambicioso, aparte ya estábamos por llegar al sur de África. Bueno, usted se lo perdió. Colón llegó como fanfarroneando diciendo: yo llegué, y si usted me hubiese ayudado, esto termina usted. Pero fíjese la cuestión, que el rey de Portugal comienza a pensar a ver si el territorio descubierto por Colón pertenecía a la casa portuguesa. Y si ustedes se fijan, el territorio, ¿sí?, que llegó a la actual Bahamas, que él llamó Guanajaní, y que incluía también la isla de Cuba, la isla de República Dominicana, claro que pertenece al territorio portugués. Entonces, lo primero que hizo el rey de Portugal fue reclamar este territorio para la corona portuguesa. Los reyes católicos, Fernando e Isabel de Castilla, le agarraron de los pelos a Colón. ¿Por qué le tuviste que ir a decir a este rey que este territorio le correspondía? Bueno, imagínense el lío que se armó, porque al final Colón tenía que entregar a la corona portuguesa todo el territorio descubierto porque no le correspondía. Bueno, protestan. Entonces, para llegar a un acuerdo, llegamos a un segundo mapa, y este sí ya lo conocemos, que es el Tratado de Tordesillas. En vez de una línea paralela, hablamos de una línea justamente de norte a sur, y que 370 leguas al oeste de Cabo Verde se iba a trazar una línea imaginaria que iba a dividir el territorio portugués del territorio español. Y ahora sí encontramos este territorio que ahora pertenece sí a la Casa de Castilla, España. Bueno, este es el primer tratado, como dije, interoceánico firmado por el Papa. El Papa era ley, la bula papal, el sello papal, legitimaba los territorios y no había discusión. Fíjense que acá, ya dentro de la jurisdicción española, con este tratado encontramos a estas islas, las Islas Malvinas, en territorio español. Bueno, inmediatamente firmado el tratado, Francia y Gran Bretaña, Inglaterra en aquel momento, ¿por qué no están acá? Bueno, no están acá por estos motivos. Mientras Francia e Inglaterra peleaban con batallas internas
la nobleza que quería matar al rey, la realeza, la nobleza, los conflictos internos dentro de los estados imposibilitaban que tengan campañas exteriores. España y Portugal fueron los primeros en solucionar sus problemas internos, le pusieron unos puntos a la nobleza y se convirtieron en monarcas autoritarias o monarcas absolutistas, incorporaron gente al Estado, la burocracia centralizada, y había que buscar riqueza para pagar justamente a esta nueva burocracia. Otros países se encontraban en guerras internas y no tenían ni descubridores, no tenían ni naves, ni flotas para navegar por el Atlántico. ¿Qué fue lo que le contestó el Papa? A ver, ¿ustedes quieren el mundo? Bueno, ¿dónde está la flota? ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están los marineros? ¿Dónde están? Bueno, entonces no tuvieron nada que decir. Entonces España y Portugal, por ser los primeros, tuvieron la posibilidad de repartirse este mundo. Bien. ¿Qué encontramos acá? Fíjense la región, si metemos la lupa, ¿sí? Hay sobradas pruebas de que las islas Malvinas fueron descubiertas por los españoles, ¿sí? En el siglo XVI, a comienzo del siglo XVI, cuando se produce con la flota de Magallanes, circunnavegando justamente el territorio Patagonia, con los patagones, con aquellos hombres gigantes, y antes de introducirse en el estrecho, una nave española, escapando de la expedición, vuelve hacia España y él anota, el capitán, unas islas que quería incorporar a la corona. Es la primera llamada de atención al mundo de que estas islas fueron descubiertas por la corona española. Otros navegantes españoles con los siglos siguientes también estas islas las descubrieron. Si le ponemos el primer argumento, que están dentro de la línea del Tratado de Tordesillas, le tenemos el segundo, que fueron descubiertas por los españoles, ¿sí? Porque por estas zonas también navegaban holandeses, dinamarqueses, estadounidenses, ya estamos hablando del fin del siglo XVI, estamos hablando ya entrado del siglo XVII, del siglo XVIII, cuando esta zona patagónica tiene mucha más relevancia, cuando los ingleses, los holandeses y los franceses pueden armar una flota y también navegan por el mundo y tampoco les importaba si eso pertenecía a otro país, ellos querían justamente meter sus garras. Bien, en pleno siglo XVIII, vamos a comprobar, primero y principal, que esta zona estaba completamente fuera de control, ¿sí? Los argumentos de estas pesquerías, de embarcaciones, donde cazaban, donde pescaban sin límite, sin control, donde no encontraban justamente patrullas españolas en aguas de su jurisdicción, y aprovechándose de eso, cazaban lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, orcas, ballenas francas, todo tipo de animales, prácticamente diezmando. Millones de animales fueron cayendo, la cantidad de recursos que los norteamericanos, antes de ser país independiente también, como colonos ingleses, también patrullaban estas costas. Y los franceses y los ingleses también, sin límite, cientos de naves iban y venían buscando el aceite, ¿sí? De ballena por sobre todo, y por supuesto la carne que salaban para comercializar. Recuerden que el siglo XVIII, ¿sí? El siglo de mayor cantidad de embarcaciones por estas costas, tiene que ver también con la entrada del capitalismo, con la entrada de la revolución industrial, con la demanda de alimentos y de materias primas de los países. Ciudades que la gente se iba amontonando y gente que iba consumiendo alimentos. Con la barba de la ballena austral hacían cepillos, hacían peines, hacían instrumentos, y con la grasa iluminaban, con el aceite, iluminaban justamente las calles y las casas de las personas. Entonces, cada vez más estaba esta zona navegando esta potencia, Francia e Inglaterra por sobre todas las cosas. Bueno, ante la falta de control, sucede esto. ¿Sí? Con la excusa de ser los descubridores, ¿sí? Se produce la usurpación anglo-francesa en territorio español, en donde una de las islas, ¿sí? La isla Gran Malvina va a ser conquistada por los ingleses y van a fundar Puerto Egmont, ¿sí? Y Port Louis
va a ser la ciudad que van a fundar los franceses en la isla Soledad. Fíjense que son 2 islas, cada uno de estos países tenía soberanía en una de ellas, cada uno de ellos se atribuía el descubrimiento, y estos son los años, fueron 10 años de usurpación. España, por supuesto, protestó, y Francia, entendiendo el argumento de los españoles de que le correspondían estas islas por cercanía al continente, decidieron abandonar inmediatamente. Los ingleses fueron más reacios, el orgullo inglés ya y la presencia inglesa, ¿no?, de conseguir todo por la fuerza y por el engaño, se mantuvieron más tiempo, amagaron irse en 1870 y sin embargo ante la presión española decidieron formalmente abandonar la isla en 1774, muy a regañadientes, y nunca renunciaron a la soberanía, que ellos decían, este territorio es nuestro porque lo descubrimos. Y es mentira, presentaron mapas falsos, presentaron argumentos completamente desacreditados inmediatamente. Inglaterra ya venía firmando con España diferentes tratados a cambio de concesiones en Canadá, por ejemplo, de renunciar a cualquier territorio en la América del Sur, patagónico como insular, porque también en la Patagonia, en el territorio actual, Santa Cruz, en las diferentes loberías, había usurpaciones de ingleses que martillaban sin permisos, aprovechándose justamente del vacío. Y por todo ese vacío de control que había en la Patagonia, va a surgir el Virreinato Río de la Plata. En aquel momento, en América del Sur existía el Virreinato del Perú, era enorme, con capital en Lima, imagínense, y todo el sur tenía que ser controlado como se podía, y debido a diferentes motivos, también los portugueses avanzaban y fundaron Colonia, también tenían que crear dividir ese gran virreinato en otro que los acerque justamente a los territorios más australes. Surge el Virreinato Río de la Plata con capital en Buenos Aires, en la Santísima Trinidad de los Buenos Aires, para tener más control, para tener más llegada, para llegar más rápido, porque sabían que pese a haber sacado tanto a los ingleses, los franceses se quedaron piola, los franceses no volvieron, pero cada vez más patrullaban los ingleses, pese a todo esto, los buques norteamericanos y los buques ingleses seguían patrullando por la costa patagónica, y fíjense que van a fundar diferentes fuertes o asentamientos para tener controlada la situación, ¿sí? Y seguramente como guías de turismo pueden tener, claro, bueno, el Fuerte San José, acá en la península de Valdés, que funcionó un tiempo. El Fuerte del Carmen, el San José, Puerto Deseado, Florida Blanca, fueron asentamientos más o menos permanentes, ciudadelas, fortificaciones, donde cada tanto mandaban buques para controlar la zona pesquera. Hoy por hoy sabemos que el único poblado, ya ciudad, que sobrevive es el Fuerte del Carmen, actual Carmen de Patagones, ¿sí?, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Es el asentamiento más al sur del territorio argentino hasta, bueno, a la avanzada de Julio Argentino Roca, luego muchos años después. Bien, entonces, como dice el título, con el objetivo de establecer un control más estricto, se desarrolla este nuevo mapa de ocupación. Bueno, ¿qué sucede? Voy a tomar un poquito de agua, si me permiten. En 1810, todos sabemos, se lleva a cabo la Revolución de Mayo, e inmediatamente nuestro país tiene una continuidad permanente sobre este territorio, ¿sí? Se producen los acontecimientos de Mayo, las embarcaciones ya con la bandera argentina a partir de 1816 sigue patrullando la zona patagónica, y fíjense que dentro de muy poquito, el 6 de noviembre, se cumplen 200 años en que se iza por primera vez la bandera de las Provincias Unidas de Sudamérica, como se llamó nuestro territorio en la Declaración de Independencia, Provincias Unidas de Sudamérica, también conocido como Provincias Unidas del Río de la Plata, en Malvinas, ¿sí? Aún con todos los conflictos internos, porque en nuestro país los conflictos internos empezaron desde 1810,
no se renunció a nuestra soberanía justamente en nuestras islas. Y en 1820, conociendo el ultraje económico que los ingleses y los estadounidenses provocaban, prácticamente devastaban, seguían devastando, llevándose nuestros recursos. Se iza la bandera argentina demostrando soberanía nacional en nuestro territorio. En 1820 se hizo la bandera. En 1823 tenemos a nuestro primer gobernador, ¿sí? Pablo Arreguatí es el gobernador de las islas que con él acompaña un contingente de gente con una verdadera política colonizadora, ¿sí? Con animales, con trabajadores rurales, con la idea justamente de formar una colonia y de establecer asentamiento permanente para marcar soberanía, no solamente aprovecharse de los recursos, sino para marcar soberanía. Y en 1829 ese concepto de gobernación se agranda y surge la comandancia de Malvinas y adyacentes. O sea, no solamente tener soberanía sobre las Islas Malvinas, sino las demás islas del Atlántico Sur, ¿sí? Y Louis Bernet, que había llegado justamente con este grupo colonizador, va a ser este primer gobernador de las islas, ¿sí? Este primer gobernador de la comandancia. Bueno, y al mismo tiempo, desde 1820 se iban repartiendo decretos, folletines, circulares, en cada embarcación que las Provincias Unidas, desde Buenos Aires, veía patrullando la zona para aprovecharse los recursos, entregando justamente esto. Fíjense, queda prohibida la pesca, queda prohibida la caza, queda prohibido ir y venir por esta zona, porque esta zona corresponde a las Provincias Unidas, ¿sí? Se mandó decretos y se mandaban circulares a los principales diarios de Estados Unidos y de Gran Bretaña, para que sepan que este territorio es un territorio manejado, administrado ya por un nuevo país que había nacido, habiendo sido colonia justamente de España. Quiero mostrarles algo, y esto yo no lo mostré antes. Fíjense que no viene mal mostrarlo, ¿no? La palabra Malvinas se deriva de los maluinos, que eran los marineros de Saint-Malo, de esta comunidad de una ciudad que está al norte de Francia, ¿sí? Los maluinos son los que llegaron a la isla Soledad, bautizaron a la isla como Maluinas, y luego, con el correr del tiempo, la palabra se fue cambiando y se cambió la U por la B corta y quedó Malvinas como todos conocemos. Otro punto importante, que muchas veces nos referimos a Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido, muchas veces para referirnos a lo mismo, ¿no? Que es importante también saber que Inglaterra es Inglaterra, Gran Bretaña incluye a Gales y a Escocia al norte, y el Reino Unido incluye al Reino de Irlanda del Norte hoy por hoy, ¿sí? Pero sabemos que acá el centro político y económico es Londres. Quería volver atrás porque esto me quedó pendiente. Bien, tenemos a Louis Bernet como el primer gobernador, como dijimos, de la comandancia. Bueno, algo insólito, y esto realmente pasó acá y luego quedó para los anales de la historia. Pese a las advertencias fundadas y criteriosas del gobierno de Buenos Aires, los barcos norteamericanos siguieron patrullando la zona y se produce la captura de 3 embarcaciones estadounidenses porque estaban pescando y cazando en forma ilegal. Y entre los papeles del comandante encuentran justamente este tipo de notificaciones. Por lo tanto, sabían perfectamente que estaban haciendo ilegal y que iban a ser severamente castigados, como corresponde. Estados Unidos no se lo bancó. Entonces, ¿se imaginan hoy que en nuestro país le ponga restricciones a Estados Unidos? Estados Unidos no se lo bancó. Estados Unidos no pudo aguantarse que el gobierno de Buenos Aires le ponga condiciones. ¿Y qué sucedieron? Mandaron una flota. En 1831 se produce la caída de Puerto Soledad por la fragata Lexington, enviado por Estados Unidos de Norteamérica. La sacaron, se llevaron la población y a Louis Bernet se lo llevaron detenido y después lo depositaron en Montevideo por aquel atrevimiento de haber ocupado justamente embarcaciones norteamericanas con criterios que no podían fundamentar. Bueno, eso fue terrible para ellos, pero no podían dejarlo así solamente. Estados Unidos e Inglaterra siempre fueron socios. Una vez que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, ¿sí?
que declaran su independencia, bueno, son independientes, pero el comercio, los lazos de amistad económicos siguieron. Estados Unidos le recuerda a Gran Bretaña aquellas islas del Atlántico Sur que le correspondía, y creo que iba a ser bueno que las vuelva a recuperar, porque este nuevo país se había atrevido justamente a ponerle condiciones en ese momento. ¿Qué pasó? Inglaterra aprovechó este conflicto para que en enero de 1876 se produce esta usurpación británica, con el viejo argumento de que nunca habían renunciado a aquellas islas que habían, según sus palabras, descubierto y que no podían fundamentar. Entonces, el gobernador Pinedo, de aquel momento, se tiene que ir junto con la mayoría de aquellos peones rurales que se encontraban con él, y algunos se quedaron sin entender un poco la situación. Y acá estamos hablando, acá está la figura del gaucho Rivero, que al poco tiempo de la usurpación británica, que llegó y ya había una población argentina, y estaba la bandera argentina flameando, y decían sacar la bandera, sacar la población argentina y traer una población británica que se asienta. Este gaucho Rivero levanta, produce unas muertes, y esto se esconde, y esto provoca el enojo justamente de las autoridades, que lo encuentran y se lo llevan prisionero a Londres. Y Londres, que cuando lo van a juzgar, ¿qué argumentos tenemos para juzgarlo? Si todavía las Islas Malvinas o las Falkland, como ellos lo llamaban, no estaba dentro del Imperio Británico. No querían un conflicto por sentenciar a muerte a un argentino en un territorio que todavía no tenía una legislación inglesa, porque no estaba todavía dentro del Imperio Británico las Islas Malvinas. Así que lo que decían es soltarlo, no querían crear un héroe, no querían otro conflicto diplomático, y sabían que era mejor devolverlo al continente, porque no querían tener más problemas. Así que desde enero de 1823 las Islas Malvinas fueron usurpadas por el imperio, y van a tener como consecuencia esto. Fíjense, el Imperio Británico hace fin del siglo XIX, ¿sí? Yo pongo esto, donde están los... Sergio, sí. Perdóname, le pido, ahora igual le estoy mandando en privado a Clara, que no sé por qué motivo su teléfono no quedó sin cerrar, así que le pido por favor que lo baje. Ahí ya está, Sergio, gracias. Bueno, ¿qué querían los ingleses? Esto querían, ¿sí? Ustedes fíjense, este es un mapa que se difundía a fin del siglo XIX en las diferentes escuelas, en las diferentes instituciones, porque, a ver, cuando nos metemos dentro de una potencia imperialista, dentro de los zapatos de una potencia imperialista, lo que buscaban era esto. Donde están los intereses está la dominación, y punto. Por la razón o por la fuerza. O sea, cualquier argumento utilizás si querés para enojarte, pero nosotros tenemos las armas y tenemos la fuerza. Donde están los intereses está la dominación. ¿Y por qué quieren así las Malvinas? Claro, por supuesto, por los recursos económicos, por todo lo que hablamos antes, pero fíjense la ubicación. Yo les pido, por favor, que analicen durante un ratito este mapa, fíjense los colores, fíjense los animales, fíjense los territorios. Hacia fin del siglo XIX, Gran Bretaña ocupaba más del 20% del territorio mundial. Y fíjense justamente la importancia de las islas, ¿sí? La importancia geopolítica de las islas, la importancia de la ubicación geográfica, el hecho de controlar territorios, el hecho de controlar justamente el sur del Atlántico, la salida rápida al Pacífico, al sur del Cabo de Hornos, hacia el Índico. Se va formando también un cordón, una columna vertebral de islas, ¿sí? Que incluyen la isla Nación, la Santa Elena, Acuña, las Islas Orcadas, las Sandwich y también las Islas Malvinas, y que sirven como bases militares operativas para tener un gran control de todo el territorio. Ustedes fíjense, desde Australia, por África, la India, Canadá, prácticamente el 23% de la población mundial vivía bajo el dominio británico. Por eso, donde están los intereses, está la dominación. Y este es el verdadero mapa que ellos pretendían mostrar. Bueno, y a partir de este momento, a partir de la usurpación, y en diferentes periodos de nuestra historia,
nuestros presidentes y nuestros gobernantes comienzan a preocuparse por esta cuestión Malvinas, ¿no? Cómo llevar esta protesta que los prepotentes consiguen con su fuerza y del atropello apropiarse de lo que se les da la gana, pero no tenemos por qué reclamar ante las autoridades que puedan corresponder lo que es propio. Sobre todo a partir del siglo XX. Sergio, ¿sí? se perdió un segundito el audio, si querés repetir la última frase. Bien. La cuestión Malvinas comienza de lleno en el siglo XX en nuestros representantes políticos que no ven rendida la causa Malvinas simplemente porque el prepotente se mide con la fuerza y con la fuerza consiguen lo que quieren. No podemos darles el gusto a las potencias de hacer lo que quieren con nuestro territorio, además de nuestros recursos económicos, con nuestro territorio. Entonces la cuestión Malvinas comienza a vincularse con la llegada de la democracia y el sistema republicano a partir de 1916. Es un concepto vinculado a las gestiones diplomáticas que el Estado argentino sostiene en la disputa territorial. Esto es a modo conceptual, ¿sí? La cuestión Malvinas ya abarca canales institucionales de reclamo por parte de nuestras fuerzas políticas, ¿sí? Y en el siglo XX, con la llegada de la democracia, con la democracia ampliada, me refiero a partir de por lo menos 1916, y el sistema republicano verdaderamente representativo, la cuestión Malvinas se hace cada vez más fuerte, ¿sí? Los reclamos se van canalizando a través del Congreso. Miren, la historia argentina es triste, ¿sí? O sea, desde 1810 estamos sumergidos en conflictos internos y problemas internos. Y en estos conflictos internos que arranca desde la revolución, de la independencia, entre unitarios, federales, rosistas, antirrosistas, porteños, provincianos, etc., hace que estemos preocupados, o las autoridades de aquel momento, por lo que sucede dentro del territorio. Y esto fue desviando un poco nuestra preocupación en el ámbito internacional. Este va a ser un argumento utilizado por los ingleses, a decir, bueno, ellos no protestaron, los argentinos no protestaron inmediatamente. Bueno, porque en aquel momento nosotros teníamos nuestros problemas internos. Y a partir de la conformación del Estado, digamos a partir de 1860, nuestro país también va a ser más dependiente económicamente del Imperio Británico. ¿Sí? O sea, nuestro país, si bien, por supuesto, tenía nuestros símbolos patrios, nuestra bandera, dependíamos cada vez más de Inglaterra. Entonces, cualquier propuesta de reclamo podía ser mal vista, tomado por los ingleses. Entonces, también nos quedamos mucho de reclamar. ¿Sí? Tuvimos con la guerra con el Paraguay, una guerra financiada por Gran Bretaña. Después vamos a hablar un poquito porque José Hernández, el autor de Martín Fierro, va a ser uno de los que primero va a reclamar justamente lo que estaba pasando en el Atlántico Sur. Nuestro país silenciado, ¿no? Porque si reclamamos a Londres, tal vez no nos sigan prestando dinero. O sea, nuestros reclamos van a ir y venir también con nuestra dependencia económica de Gran Bretaña. Bueno, en el siglo XX, con la llegada, como dijimos, de la democracia, ya aparecen realmente reclamos más concretos, ¿no? Y luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, nuestro reclamo ya llega a los foros internacionales. Esto es importante destacar, ¿sí? En la década del 30, en una época en que Arturo Jauretche hablaba del retorno al coloniaje, ¿no? Porque luego los gobiernos radicales, donde dentro de la carpeta de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo Teodoro, comienza un tibio reclamo de las Islas Malvinas, y en la década del 30, con el retorno a un modelo económico completamente dependiente de Inglaterra, con el Pacto Roca-Runciman, y una nueva corriente historiográfica, y muchos pensadores dicen, bueno, nuevamente somos parte de la colonia británica. Y un diputado, un senador en aquel momento, Alfredo Palacio, es quien pone el tema de Malvinas en el Senado, justamente, ¿no? Y quien rescata justamente el tema de Malvinas como una cuestión nacional. No podemos quedarnos callados. Tenemos que realmente preocuparnos por lo que está pasando justamente en el Atlántico Sur. Fíjense
porque hablamos de causa, ¿no? La cuestión Malvinas pasa por carácter político, de reclamos desde el Congreso o diferentes órganos institucionales e internacionales. La cuestión Malvinas va desde el Congreso hacia afuera, ¿sí?, de nuestro país. Y la cuestión Malvinas es una cuestión interna. Es una causa nacional, una causa de escritores, de pensadores. Fíjense, José Hernández en 1869 hace un paso de por qué las Malvinas son argentinas. No nos olvidemos de Malvinas, los recursos económicos de todo el sur del territorio nos corresponde. Fíjense, Palacio también escribe un libro sobre las Malvinas, que no renuncia a la ciudadanía. Contemporáneamente surge la marcha de Malvinas para que en las escuelas. Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. Parte de nuestra literatura se empapó con la causa Malvinas ya desde comienzos del siglo pasado. Las Malvinas como causa comienza a llegar a las escuelas, comienza a llegar a los ámbitos culturales, a los ámbitos que exceden a la política, para que la gente sepa y pueda internalizarse sobre el tema de Malvinas, ¿sí? Intelectuales como José Hernández, como Palacios, un político muy comprometido, que desde el Congreso fomentó la preocupación por Malvinas, escritores extranjeros como Paul Grossac, también un francés, director de la Biblioteca Municipal, que escribió detalladamente por qué las Malvinas son argentinas y cuenta también detalladamente la usurpación británica. En 1910, también en francés, y Alfredo Palacio, a través del Congreso, logró que se traduzca al español y se repartan en diferentes escuelas. La marcha de Malvinas, ¿no? ¿Se acuerdan? La canción que tanto cantábamos en la escuela, bueno, también se difunde por diferentes ámbitos. Entonces, la causa Malvinas comienza a ser parte del cotidiano de los argentinos. Bueno, la década del 60 es una década muy particular. En esta década en que una Segunda Guerra Mundial había diezmado a la población europea con los campos de concentración, con la muerte de millones de personas, fue necesario, para evitar que los conflictos lleguen a mayores, para evitar un nuevo holocausto, para llegar nuevamente a la matanza de millones de personas, iba a ser necesario que los derechos humanos estén escritos y sean reconocidos. Por eso la década de 60 va a ser la década de oro en nuestros reclamos justamente por la cuestión Malvinas, ¿sí? Entonces se forma las Naciones Unidas, que establece que todos los humanos nacen libres e iguales en derechos, y también establecen justamente una nueva etapa en la historia del colonialismo, ¿no? En donde los pueblos tenían que buscar su propio camino. Hablamos de la descolonización del mundo, ¿sí? Gran parte del continente africano, por ejemplo, estaba en manos de 4 o 5 potencias europeas que decidía por la vida de sus habitantes. Bueno, esto es el principio justamente del triunfo argentino justamente en las Naciones Unidas. La resolución 1514 de 1960 aparece como tema de preocupación la colonización a nivel mundial y comienza el proceso de descolonización, teniendo presente dos aspectos. Por un lado, la libre determinación de los pueblos, es decir, en aquellos lugares donde hay pueblos sometidos por potencias, estos pueblos tienen derecho a elegir su futuro, a elegir justamente su soberanía. Y otro aspecto es la integridad territorial. Y sobre este aspecto, sobre la integridad territorial, es cuando la Argentina hace justamente hincapié en la necesidad justamente de presentar el reclamo. El 16 de diciembre de 1965, el triunfo más esperado justamente por la Cancillería argentina, en la resolución 2065, donde se reconocen por unanimidad nuestros derechos sobre las islas e invita a ambos países a negociar gracias al alegato Ruda. Ruda es el diplomático, embajador y canciller que elaboró un informe explícito y clarísimo en por qué las Malvinas son argentinas, por qué hay una usurpación, por qué las Malvinas pertenecen a nuestro país y corresponden justamente a la integridad territorial, ese pedazo de tierra ocupado por los británicos,
¿sí? Estos ingleses, los británicos, al llegar, ven la bandera argentina y hay una población argentina que es trasplantada, es llevada al continente, y esa población es reemplazada por una población de origen británico. Los ingleses van a preferir que, obviamente, van a querer apoyarse en todo caso con el primer principio, que es la libre determinación de los pueblos, pero no se aplica en este caso. El caso de la libre determinación se aplica en África por el África negra, que al llegar los británicos, los franceses y los belgas ocuparon ese territorio sometiendo a la población al trabajo forzado prácticamente. En cambio, en Malvinas no había una población originaria o una población nativa. Se encuentran la bandera argentina flameando y un contingente de argentinos que vivían en las islas. Apartan a la población y llega una nueva población. Por lo tanto, el principio de libre determinación no sería conveniente, no se puede utilizar, pero sí el principio de integridad territorial. O sea, las Naciones Unidas, el órgano más alto de reclamo internacional, reconoce que hay un caso de colonialismo justamente en el territorio, que invita, que obliga a ambas partes, tanto a los británicos como a los argentinos, a negociar pacíficamente esta entrega de, nuevamente... Buenas tardes. Yo soy muy amigo de Sergio y de Mónica, estuvimos hablando hoy al mediodía y muy contentos de que se abran estos espacios junto con Mónica. Y bueno, Sergio, hemos participado en programas de radio, programas de televisión, capacitaciones docentes, recorrimos la provincia y seguimos involucrados. Yo solamente quería hacer algunos aportes en la línea de lo que venía planteando Sergio, y principalmente es un honor para mí participar de esta actividad junto con ustedes. Son trabajadores del turismo, ¿no? Fundamentalmente. Muchos. Sí. Muy bien, muchos. qué bueno. Es fundamental. Otros no. Yo estuve en Malvinas en febrero del 2012 y es muy importante que los trabajadores del turismo desde la Patagonia tengamos una plena conciencia de todas estas cuestiones que está explicando Sergio, porque yo lo viví en carne propia. Cuando uno llega a Malvinas, ellos te muestran su historia, como se la muestran a todos los visitantes que llegan a las islas. Entonces, nosotros, desde el continente, tenemos que también tener una postura fundamentada, clara, concreta, para todos los turistas que sepan, bueno, en la Patagonia Argentina la cuestión Malvinas es una cuestión muy importante, por todas las memorias del conflicto de 1982 que ustedes están trayendo aquí a colación. Y además, por toda la historia, la cuestión Malvinas no es solamente un sentimiento, tiene sus fundamentos históricos, políticos, geográficos, históricos, y con la actualidad. Ya estamos entrando en noviembre, ahora se vienen fechas muy importantes para la cuestión Malvinas. El 6 de noviembre se cumplen los 200 años del izamiento de la bandera Malvinas y se recuerda a David Chewett. Son fechas importantes. Ustedes van a ver que va a hablar hasta el presidente de la nación. Hay toda una red de municipios. Se va a presentar una estampilla, se va a presentar un libro, se va a anunciar que ya es ley el Consejo Nacional de Malvinas. ¿Para qué? Para que este sueño que todos nosotros tenemos de ver, bueno, ¿para cuándo la recuperación pacífica del ejercicio de soberanía exista un ámbito que empiece a definir una política de Estado que perdure en el tiempo y que no se cambie en una gestión con la otra, sino que haya coherencia? Porque Gran Bretaña es coherente. Nosotros tenemos que tener una postura coherente. Ahí está Sergio, no quiero interrumpir lo que tiene que ver con su exposición. Solamente quería hacer estos aportes para que él continúe, ¿sí? Seguimos con Sergio, esos años 60 que fueron muy importantes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Y la resolución 2065, fundamental, ¿sí? Siempre los argentinos nos flagelamos de la cosa que hacemos mal. Acá Ruda fue un maestro de cómo le explicó a la comunidad internacional de por qué estos territorios nos pertenecían. Y eso generó un año después la resolución 2065, que es cuando la comunidad internacional reconoce que hay una controversia entre Argentina y Gran Bretaña que se tiene que respetar por el diálogo y respetando los intereses de los isleños, no los deseos. Nada más. Gracias. Gracias. Sergio, ahí está. Bueno. Acordate de poner el Sí. cosito, El bloqueo. el cosito para Ahí que... está. Bien, gracias. Bueno, como bien comentaba Rodrigo, ¿no? El principio del derecho internacional es la integridad territorial, y es por esto que la Cancillería Argentina va a reclamar, ¿no? Las Malvinas fueron usurpadas
por un imperio y tiene que devolverla, y es lo que establece justamente las Naciones Unidas, y hay que buscar los mecanismos pacíficos para que este traspaso suceda. Y bueno, esto va a suceder con el correr de los años. Yo lo que quiero mostrar es que mientras Ruda exponía justamente su argumento brillantemente, la causa Malvinas se agiganta, ¿no? El 8 de septiembre de 1964, un ingeniero civil decide partir de Río Gallegos, pasa por Puerto Madryn el 6 de septiembre, pasa la noche acá y sigue hasta Río Gallegos, y el 8 de septiembre aterriza justamente en las Malvinas, y da vuelta sobre Puerto Stanley, ¿sí? Y llama la atención de la población que se acerca cuando él aterriza en una pista de caballos, que el aeropuerto de Malvinas no se ha construido todavía, y cuando la gente se acerca, le acerca combustible. ¿Qué necesita? ¿Se perdió? No, soy argentino. Dele esta carta al gobernador, dígale que estas islas nos corresponden. Y saca la bandera argentina, la flamea y la coloca sobre un alambre de púa. Y como dejó el motor encendido del avión, sube al avión y aterriza en Malvinas. Aterriza justamente en el medio del Río Gallego. Bueno, él avisado, para que no la agarren antes de salir, él no había dicho que iba a las Malvinas. No es que, bueno, me voy a las Malvinas, no. Él llegando a las Malvinas avisa por radio que está en las Islas Malvinas. Y está acá y voy a mostrar la soberanía argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vuelve a Río Gallegos, las autoridades, por orden de Arturo Illia, en vez de detenerlo, le aplauden. Porque realmente lo que hizo fue un acto de valentía y de patriotismo realmente impresionante. Esto fue mientras Ruda daba su alegato de que por qué las Malvinas son argentinas. Esto como la primera causa que quiero rescatar. La segunda causa, lamentablemente Arturo Illia iba a ser derrocado, y al poco tiempo se llevó a cabo lo que llamamos el operativo Cóndor, donde un grupo de jóvenes, de 18 jóvenes, secuestran el avión que iba de Buenos Aires a Río Gallegos, cambia de rumbo el avión y lo llevan para las Islas Malvinas. De hecho, se encontraba el gobernador de Tierra del Fuego, ¿no? Y Tierra del Fuego, Antártida, el Atlántico Sur, entran dentro de la jurisdicción de Tierra del Fuego y se acercan a este gobernador a decirle, señor, baje con nosotros y proclámese el gobernador del territorio. Y él no quiso hacer nada, y bueno, cuentan estos jóvenes que se perdió la oportunidad histórica de ser nuevamente el gobernador de las islas. Bajan en las islas, la población se acerca, sacan la bandera argentina, 5 banderas argentinas flamean sobre las islas, hasta que bueno, son detenidos por los soldados que custodiaban las islas. Estaba respondiendo a Néstor, que Néstor preguntaba qué es lo que se conmemora exactamente el 6 de noviembre. Bueno, estamos como en el Mundial 90, cuando se lesionó Pumpido y entró Goicoechea, me siento que entra el suplente. Salimos de la banca y entramos. Si algunos que están en el ámbito docente sabrán lo que es suplentes y demás. Sí, es fundamental lo que está diciendo Sergio, porque el operativo... A ver, tanto lo de Miguel Fitzgerald en 1964 como el operativo Cóndor en septiembre de 1966 demuestran cómo la causa Malvinas va ingresando en el corazón del pueblo argentino. Son iniciativas de ciudadanos particulares, ¿no? Obviamente los del operativo Cóndor eran ya militantes políticos involucrados con la resistencia peronista, no eran, tenían una militancia concreta en esos años tan complejos que vivimos en el país, ¿no? Desde ese punto, porque después algunos van a, con el paso del tiempo, en la década del 70, algunos van a integrar los montoneros y otros la AAA. Y lamentablemente, por esas cuestiones que tenemos los argentinos, después se terminan enfrentando entre ellos. Pero en ese momento, en 1966, estaban todos unidos. Lo importante de esa reivindicación soberana es que llevaron las banderas y instalaron proclamas y no entregaron las armas a los isleños, sino que la ceremonia se hizo dentro del avión. Fíjense la astucia de todos los militantes, ¿no? Porque el avión, yo no lo sabía hasta que estudié esta historia, es de la soberanía de la bandera de que pertenece. Entonces, es como que tenían ahí un hueco y dijeron, bueno, nosotros vamos, no tenía sentido seguir porque podría generar alguna escalada militar y que alguien resulte herido. Entonces, terminan, deponen su actitud, pero entregan las armas y deciden declinar su actitud en el avión que estaba en las Islas Malvinas, ¿no? Así que eso demuestra cómo se va generando, cómo se van recalentando los ambientes y los ánimos hacia 1966. Entonces,
justamente estaba Costa Méndez. Usted puede decir, no, pero Costa Méndez estaba en el 82. No, Costa Méndez también fue canciller de Onganía en ese gobierno de facto que estaba, ¿cierto? Entonces, paralelamente a esto, la cuestión Malvinas va avanzando, aunque nos parezca mentira. Sergio muy bien lo decía. Alegato Ruda de 1964, resolución 2065 en 1965, en ese diciembre de 1965. Ya empiezan las cancillerías en 1966 a reunirse, o sea que esa resolución no es papel pintado, empieza a tener resultados concretos. 1966 se empiezan a reunir, 1968 se ensaya alguna forma de traspaso de soberanía, pero se encuentran con una oposición muy cerrada de los isleños, que fue siempre el factor más complicado para resolver esta controversia. 1971, voy un poco más rápido en el tiempo, es la declaración, el acuerdo de comunicaciones, que era establecer una vinculación más directa entre las islas y el continente. Y se empiezan a llevar adelante acciones concretas. YPF se instala en las Malvinas, Gas del Estado se instala en las Malvinas, empiezan a existir vuelos directos, cosa que hoy nos parece un absurdo, vuelos directos desde Comodoro Rivadavia hasta las islas, operadas por la ADE, donde no se necesitaba pasaporte, sino que se presentaban tarjetas blancas. Empiezan a llevar maestras que van a enseñar el castellano a las islas. Una de ellas es María Fernanda Cañas, ¿no? Maestras argentinas que empiezan a llevar adelante esta vinculación. 1971. 1974 creo que Sergio iba a seguir sobre este tema. Espero no superponerme, pero bueno, nos vamos complementando, ¿no? Ahí le di la entrada otra vez a Sergio. Bueno, está bien. Pero a lo que estoy diciendo es que existieron negociaciones al más alto nivel. Cuando el gobierno nacional argentino dice, solicitamos a Gran Bretaña que se reanuden las negociaciones, estamos hablando de estos, por lo menos que tenemos identificados y concretos, 3 grandes momentos. 1968, 1974 con el codominio, y 1980 con el retroarriendo. Sobre eso va a hablar Sergio cuando avance en su exposición. Sergio, ¿ya estás en carrera? Ahí está. Bueno, nos vamos complementando. Va a terminar lleno de moretones, Sergio, con tanta caída. Me caí, pero me sigo levantando, es una enseñanza esto. Tranquilo. Hay que levantarse siempre. Otra de las lecciones de la pandemia, la resiliencia. Sí, así. Bueno, a ver, un segundito, a ver. Acá. Espero un poquito. Ahí está. Bueno, el operativo Cóndor, como dije antes, fue el atrevimiento de un grupo de jóvenes que flamearon 5 banderas argentinas en las Islas Malvinas con la presidencia de Onganía, de una dictadura que no le perdonó este atrevimiento del secuestro del avión y de quedar tan mal a la Argentina frente a los kelpers, ¿no? A los habitantes de las islas. Así que los metieron casi 9 meses detenidos, pero pasaron a la historia por levantar la bandera. Quiero decir con esto que la causa Malvinas ya era nacional, ya estaba realmente en el corazón de muchos argentinos el hecho de recuperarla. Bueno, con motivo del acercamiento obligado por parte de Gran Bretaña hacia la Argentina, con esta necesidad de buscar esta salida pacífica, se produce justamente una etapa de conciliación, ¿no? Inglaterra, más que por sentir realmente que corresponde que las Malvinas vuelvan a ser parte de nuestro territorio, lo hicieron porque, bueno, estaban expuestos frente al mundo como una potencia colonial y tenían que salir parados de esto de la mejor manera posible. Fíjese esta imagen que llama mucho la atención, ¿no? Esta foto es cuando se inauguró el aeropuerto de Malvinas, y si ustedes se fijan acá, podemos ver 2 cosas. Primero, la bandera argentina flameando junto con la bandera inglesa. Pero fíjense que están a la misma altura, ¿sí? La bandera argentina flameando junto con la bandera inglesa, demostrando realmente que hay un interés forzado por parte de Gran Bretaña de ir cediendo a poquito poder sobre las islas. Y bueno, se produce un acercamiento realmente sorprendente. En 1971
se produce entre Argentina y Gran Bretaña un acuerdo de comunicación, ¿no? Donde, bueno, vamos a reentablar negociaciones con respecto a las islas. Varias maestras argentinas viajan justamente a las islas para enseñar español. El español y el inglés son lenguas oficiales. Se instala YPF, Gas del Estado. El ADE, la línea aérea del Estado, permite vuelos regulares justamente entre Puerto Stanley y el continente, Río Gallegos. Entonces esta política nos va acercando y nos va metiendo nuevamente dentro del territorio. Se construye el aeropuerto, ¿sí? en lo que llamamos en 1982 como Puerto Argentino, que se inauguró en noviembre de 1972. Algo curioso, con la presidencia de Perón, ¿no? Cuando Perón regresa de España luego de su exilio, bueno, con Perón vuelve otra vez esta idea de recuperar las islas. Perón nunca se había olvidado de las Islas Malvinas. Él, a partir de 1946 siempre tuvo en su carpeta las Malvinas, fueron, son y serán argentinas, sacó un mapa con las Malvinas que decían argentinas y no inglesas. Realmente tenía un interés por recuperar, ¿no? Por una causa realmente nacional. Y con Perón, cuando regresa en su tercera presidencia, nuevamente hay nuevas propuestas, ¿no? Para que el acercamiento de nuestro país con las islas sea más fuerte. Inglaterra propone un condominio por 25 años sobre las islas. ¿Qué significa esto? Gobernarlas conjuntamente durante 25 años, que tanto la reina de Inglaterra como el presidente argentino puedan elegir al gobernador de las islas, y durante 25 años que lo podemos gobernar entre ambos estados, para luego sean otorgados justamente definitivamente bajo soberanía nacional. Y una explotación económica muy importante, porque recuerden que a la pesca millonaria, ahora hay que agregarle el descubrimiento de hidrocarburos, ¿no? Yacimientos de gas, de petróleo. Entonces se hablaba de compartir conjuntamente estas ganancias. Bueno, con la muerte de Perón, muere también este proyecto, ¿no? La potencia británica veía a Isabel Martínez de Perón como una persona que no estaba interesada. Había un lado duro dentro del peronismo que decían todo o nada, no se bancaba este condominio, esta soberanía compartida, así que también a Perón le decían no, o todo o nada, o todo o nada. Entre esta Varo Perrega, cierta parte derecha del peronismo, y Perón, no se preocupen muchachos que yo lo soluciono. Bueno, la cuestión es que muerto Perón, Inglaterra se abre porque Isabelita, la viuda de Perón, no estaba interesada en este tema, porque aparte teníamos un problema interno mucho en este momento más importante, que era, bueno, el tema de las movilizaciones armadas, ¿no? ¿Qué sucede? Hay un parate de 5 años, de 6 años hasta 1980, en el cual Inglaterra vuelve otra vez a proponer un dominio también argentino en el territorio. Algo así como lo que es como lo que es Hong Kong actualmente, ¿no? Permitir que Inglaterra pueda, todavía estamos en una dictadura. En el 76 se lleva a cabo un golpe de Estado, asume Jorge Rafael Videla, se produce lo que sabemos, ¿no? El terrorismo de Estado en Argentina, y en 1980 hay una nueva propuesta, porque también estaban expuestos ante el mundo, que tienen que buscar la solución pacífica, y proponen justamente una administración temporal por parte de las fuerzas británicas durante unos años hasta entregarlo definitivamente. ¿Qué es lo que sucede en Hong Kong? Hubo un acuerdo en donde Hong Kong, una parte dominada por el Imperio Británico, acordaron seguir administrando hasta en unos años devolverla a China. Bueno, acá se arreglaba de devolver las islas en un tiempito más, y teníamos nosotros un pie cada vez más fuerte justamente en este proceso. Bueno, estas negociaciones llegaron hasta marzo del año 1982, ¿sí? Cuando se produce la guerra por Malvinas. ¿Por qué Galtieri no siguió con este plan de retroarrendamiento? Bueno, seguramente porque Galtieri, con la mala prensa que tenía, con la mala fama que tenía, sabía que una causa nacional iba a ser ocupar las islas, recuperarlas, adelantar este proceso que naturalmente se iba a dar, porque naturalmente se iba a dar recuperar las islas para mejorar su imagen. Una manera de perpetuarse en el poder era focalizar a un enemigo común en el exterior para que la atención nacional esté justamente afuera. Y el enemigo va a ser Inglaterra. Obviamente, logró causar la guerra, todo esto se vino abajo, lamentablemente. Esperábamos ganarla, por lo menos
que Inglaterra renuncie definitivamente con el resultado que todos sabemos, y lamentablemente este sueño de Malvinas de recuperarla se perdió. ¿Sí? Bueno, fíjense, esta es la última imagen, ¿sí?, que tenemos, la anteúltima imagen que tenemos, y nos muestran, bueno, las Malvinas hoy, ¿no? Las Malvinas tiene su escudo, decía lo justo, un escudo que se implementó a mediados del siglo XX, siempre con la bandera británica. Un sentimiento antiargentino, ¿no? Luego de la guerra, a 38 años de la guerra, este sentimiento de bronca, ¿no? Por esa invasión que ellos llamaban, y nosotros la recuperación. Un sentimiento antiargentino. Este principio que rescatan los ingleses y que muchas veces los británicos siempre impulsan, y los kelpers también, los habitantes de las islas, que es la autodeterminación, algo imposible, algo que la ONU no avala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los habitantes de Malvinas fueron impuestos, son descendientes de ingleses que llegaron en el 33. Y en el 2013 se hizo un referéndum en donde más del 99% de los isleños quieren seguir siendo parte del Reino Unido de Gran Bretaña, como ciudadanos británicos en territorio de ultramar, y nos sacan la lengua diciendo, vieron que no queremos ser argentinos, pero no tienen ninguna validez internacional. La validez es la integración territorial que la Argentina tiene que seguir buscando. Por eso, acá abajo muestro una de las tantas reclamaciones que el gobierno argentino sigue haciendo, sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, que ella se presentó como presidente en las Naciones Unidas frente al Comité Colonizador, diciendo, ¿por qué no volvemos a los años 70 cuando aceptábamos un condominio? Volvamos. No puede ser que en pleno siglo XXI sigamos trabajando con una mentalidad del siglo XIX, con el colonialismo. Y esto no puede seguir, y por eso los reclamos tienen que seguir y tienen que seguir. Y hoy por hoy tenemos al presidente Alberto Fernández, que amplió la plataforma continental, y los kelpers están ofendidísimos. Y nosotros no queremos meternos con los intereses de los isleños. Respetar su integridad, sus costumbres, su idiosincrasia, como isleños, ¿sí? Pero no podemos hacer caso a sus deseos de seguir siendo una parte del territorio ultramar, porque los deseos no forman parte de esto. Acá tenemos una causa justa, ¿no? La política de Estado argentino es recuperar las islas, ¿sí? Tenemos que recuperar las islas por los métodos pacíficos que corresponde. No solamente la soberanía política, la soberanía económica, los millones de barriles de petróleo que mensualmente, las toneladas de pesca, de hidrocarburos, de gas, es hoy explotados por empresas anglo-norteamericanas, por supuesto. Anglo-norteamericanas, los ingresos turísticos, ¿sí? O sea, todos esos recursos que pertenecen a nuestro país y que los kelpers no quieren compartir porque dicen esto nos corresponde, nosotros queremos seguir siendo británicos. Bueno, es una causa que va a llevar mucho tiempo, que corresponde a nuevas generaciones. Seguir con esta causa, Malvinas. La cuestión Malvinas va a seguir, porque hay que encontrar una solución, ¿sí? Pero no tenemos que abandonar a nuestra empresa de recuperar nuestras islas, y desde la escuela, y de la casa, y de estos medios digitales, profundizar este reclamo. Bueno, para finalizar, dos diapositivas, o sea, dos imágenes van a ser, serán siempre argentinas, y esta causa latinoamericana que nos une, porque no solamente son aguas que corresponden a una jurisdicción nacional, son aguas sudamericanas, y nos une a los países sudamericanos también por haber visto el colonialismo y el imperialismo económico y político dentro de nuestras fronteras durante muchísimos años, y que hoy por hoy intentamos conjuntamente como hermanos latinoamericanos seguir adelante. Esto es una causa latinoamericana en contra del imperialismo y en contra de la usurpación extranjera de recursos que nos corresponde a todos. Nada más, ¿sí? Un placer para mí. Lamento estas interrupciones involuntarias, y corresponde justamente al mal servicio de internet que tengo, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia, por estar del otro lado. No, gracias a vos, Sergio, por haber toda esta fuerza. Y seguir perseverando a pesar de las caídas. Estaba viendo a ver si hay preguntas. Hay algunos comentarios acá, a ver si surge alguna pregunta. Sí, Sergio, aguantame, sí. Voy a ver si le puedo dar micrófono a Ramón, ¿sí? Para que nos cuente cómo ha vivido esta charla. Espérame, ahí voy.
Viste que esto... Ahí está. A ver, Ramón. Ahí sí. Sí, un poquito más alto. A ver si podemos ponerle más volumen. Ahí. Ahí, Ramón, perfecto. Te escucho. Ujú. Sí, bueno, fue muy interesante, ¿no es cierto? A nosotros nos toca, en particular a mí, nos toca de lleno el tema Malvinas. Dicho sea, nosotros como excombatientes, la consigna que tenemos ahora es transmitir, es como pasar a las nuevas generaciones la vivencia que hemos tenido nosotros en esa época, ¿no? Ya los años nos están cargando encima y se nos están llevando un montón de recuerdos, un montón de detalles de lo que fue Malvinas en su momento, ¿cierto? Mi participación. Yo siempre digo que a mí me tocó la mejor parte de la guerra, si es que uno puede decir que hay una parte buena, ¿cierto? De una guerra, ¿cierto? Yo lo que siempre llevo presente es cuando ver arrear la bandera inglesa y izar la bandera argentina. Eso fue algo que siempre llevo presente. No sé si me están escuchando bien. Perfecto, perfecto. Ramón. Sí. Sí. Ramón, me encantaría que como un poquito de contexto, si bien creo que yo lo dije, le pudieras contar a Sergio y a la audiencia en qué momento participaste en la guerra. ¿Cuál fue tu participación? Bueno, yo en ese momento era integrante del Batallón de Infantería Marina número 2, que fue la fuerza principal de un grupo de tarea naval que se llamó Operación Rosario, ¿no es cierto? Fue integrado por unidades de la Armada. Nosotros éramos de infantería. Bueno, junto con una división, una sección, una compañía, creo que compañía sí, del regimiento de acá de Sarmiento, que iba el Seineldín con muchos muchachos que hoy se comparten, ¿no es cierto?, de charlas con nosotros, que son del Centro de Excombatientes de acá de Puerto Madryn. Bueno, yo en ese momento, con mi señora, recién había nacido mi hija mayor, había nacido en diciembre, y bueno, de repente, ese año, por ejemplo, en el 81, estando en el batallón, esa operación se hizo en total secreto. Incluso nosotros, que éramos parte de la dotación del batallón, no teníamos conocimiento de eso, ¿cierto? Lo único que sí que se veían que ese año habíamos tenido un doble de intrusión, habíamos visto llegar armamentos nuevos que nunca lo habíamos tenido, o sea que por ejemplo, la infantería marina, para ponerlo en contexto, es una unidad chica y es una unidad de alta... No se lo escucha. No, yo no lo estoy escuchando, no sos vos, Ramón, Emilia. se cortó el audio. A ver. Ahí se congeló. Para que yo encima acá tengo justo a Mati gritando. Se congeló, Ramón. Mientras sí, voy leyendo una pregunta, ¿te parece? Dale, para Sergio, Liliana, y después cuando Ramón retome, dale. Sergio, ¿vos me escuchás? Sí, acá está Sergio. Sergio, ¿me escuchás? Sergio. Espera. Ahí está. Ya mandé el... Ahora sí puedo hablar. Ok, bien. Liliana
Astuti pregunta, dice, ¿existe el tratado secreto, entre paréntesis, acota, de Madrid que firma el gobierno argentino con los ingleses en el último mes del primer gobierno de Menem? Que es gravísimo, porque autoriza hasta el control aéreo y marítimo de los ingleses desde el paralelo 38, además de la utilización de recursos marítimos y mineros. ¿Cómo se revierte esto? ¿Cómo? Perdón, te escuché. ¿Cómo? Liliana dice, existe el tratado secreto Sí. de Madrid que firma el gobierno argentino con los ingleses en el último mes del primer gobierno de Menem, Sí. el cual es gravísimo porque autoriza hasta el control aéreo y marítimo de los ingleses desde el paralelo 38, además de los recursos marítimos y mineros. ¿Cómo pensás que se revierte esto? Mirá, en realidad acá tiene que funcionar la Cancillería Argentina porque todo papel escrito sirve de fundamento. Obviamente, Menem en un momento de hacer sus negocios, nunca le interesó realmente, de reconciliarse con el mundo, su apertura, acordate, neoliberalismo, con Estados Unidos, con Inglaterra. A mí no me extrañaría que haya hecho cualquier arreglo que perjudique nuestra soberanía. A ver, ¿cómo se arregla eso? Se arregla con nuevas, con nuevos representantes en la Cancillería que realmente, conociendo mejor la situación, pueda diagramar una nueva oferta que a los ingleses les pueda convenir. Acá lo que no tenemos que permitir es que darles a los CALPER participación en el veredicto, ¿sí? Esto también es algo que tenemos que tener cuidado, porque los CALPER permanentemente quieren dar su opinión para lograr la autodeterminación, algo que Menem en su momento había visto con buenos ojos, para, obviamente, un poco cerrar el tema de Malvinas. No podemos permitirlo, ¿por qué? Porque va a quedar como antecedente de que los CALPER decidieron sobre su futuro, y eso es algo que nosotros tenemos que mantener. Necesitamos que cancilleres realmente tengan la verdadera convicción, la convicción que tuvo Rude en su momento, de que inexorablemente las Malvinas tienen que volver al territorio argentino. Punto. O sea, Menem, por supuesto que no le interesó. El tema es que a través de nuevas negociaciones, en vez de alejarnos de la recuperación de Malvinas, nos acerquen. No tenemos que perder nuestros recursos. Los isleños no cuentan, y eso quedó claro en las Naciones Unidas. Los isleños tienen en todo caso derecho a quejarse, pero no cuentan a la hora de decidir. Y en la posición de los isleños o de Inglaterra, tras haber habido una guerra y ellos ganado, ¿no cambió en su posición o el pedido o el reclamo? Porque si hay una guerra ante dos y uno obviamente gana... obviamente no hay derecho. La guerra puede interrumpir una concertación, pero en todo caso estira esa concertación. Lo que hizo la guerra fue interrumpir un proceso. Pero luego de 38 años de la guerra, tampoco vamos a estar permanentemente con las cicatrices. Acá lo que tenemos que hacer es tener claro lo siguiente: la guerra no da derecho, ¿sí? La guerra no da derecho. O sea, hubo un gobierno que intentó perpetuarse como de un conflicto armado. Sabemos las consecuencias de este conflicto, pero eso no da derecho que los CALPER se ofendan diciendo, bueno, ya está. No. El Reino Unido tiene que seguir negociando con Inglaterra, con nuestro país, la devolución de las islas. Ok, bueno, quería leer algo que Rodrigo comentó. Dice, tampoco el referéndum del 2013 tuvo validez por ONU, sirvió con fines propagandísticos. Al respeto al modo de vida de los isleños está plasmado en nuestra Constitución Nacional. Tal cual. Después, déjenme ver si hay algo más. Bueno, hay muchos saludos, agradecimientos, tanto para vos como para Rodrigo. Bueno, Bárbara agradece la charla, es importante, es una causa súper importante y está bueno mantenerse informado e incorporar datos. Nos tenemos que desconectar. Saludos a todos. Rodrigo dice, las Naciones Unidas dijeron en diciembre del 82 que la guerra no cambiaba la naturaleza de la controversia. Bien. Hago referencia a este referéndum 2013. Más del 99%, lo hablamos antes, decidió seguir perteneciendo, ¿no es cierto?, bajo bandera británica.
y salían a la calle, ¿no? Diciéndonos argentinos, ya decimos, pero eso no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez internacional. Eso es importante. Entonces, acá Inglaterra juega con esto, bueno, acá los Kelpers decidieron, pero saben perfectamente que están haciendo algo que no corresponde. Al no tener validez internacional, queda en el papel. A nosotros eso no nos tiene que inhibir. Y el reclamo tiene que seguir. Bien, por mi parte no veo más preguntas, no sé si alguien tiene alguna otra, no sé, Emilia, pero yo ya y yo quiero decir una cosita y le daría a Sergio, si me permitís, un minutito a Ramón para que se despida, porque me parece, en realidad Ramón es amigo, el marido de una de mis mejores amigas, y para mí siempre es un orgullo contar con su presencia. Si te parece, lo dejamos a él, después yo digo 2 palabritas y te dejo a vos, Sergio, para que hagas tu cierre, ¿sí? ¿Hola? Dale, sí, te escucho. Dale, espérame que le abro a Ramón, es medio lento para abrir el... Ahí está, ahí le abrí a Ramón. A ver, Ramón. Bueno, no, muchas gracias por esa charla bastante ilustrativa y bueno, nosotros siempre estamos en las escuelas que nos invitan, llevando nuestras vivencias de Malvinas y para nosotros es importante que chicos de las escuelas se interesen por este tema, ¿cierto? Para nosotros es muy importante compartirlo y bueno, y a la docente, que en un caso como Emilia, que siempre ha sido una persona que se ha comprometido mucho con esta causa, incluso el hermano con ese video que nos ha emocionado muchísimo. Y bueno, muchas gracias, y en especial al señor que hizo los comentarios ahí, que muy ilustrativo, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Sergio, y antes de despedirnos y de agradecerte profundamente este espacio que nos brindaste, que fue pedido en la convicción de que no nos alcanzan los fanatismos con la cuestión de Malvinas, que no nos sirve decir las Malvinas son argentinas si no podemos relatar algunos fundamentos, que no alcanza a poner banderas, que hay que poder responder, que hay que poder contar, que hay que poder argumentar. Obviamente los que quizás no somos especialistas en el tema de historia no vamos a tener toda la información, pero a mí me parece que no solamente los guías de turismo, es decir, tenemos que salir del espacio de fanatismo y de poder dar una explicación, de dar un contenido. La gente particularmente lo entiende muy bien, aún los británicos, siempre he tenido muy buena experiencia al respecto. Así que te agradezco mucho y si querés salimos del PowerPoint, así nos vemos las caras y haces tu cierre y después te aplaudimos. ¿Sí? Bueno, a ver cómo salgo del Power. Esperen. Arriba, donde estás viendo la pantalla, ¿te acordás? Donde, bien, ahí dice salir. Ahí está bien. Ahí está. Ya aprendí. Genial. Después de no sé cuántas horas aprendí. Bueno, simplemente es un caso de colonialismo. El colonialismo estuvo de moda. Era una parte de vivir, de sentir. En un momento en la Argentina nos sentimos muy orgullosos de ser parte del Imperio Británico en los años 30. Ya se acabó, ya fue, basta. Tenemos, por suerte, un país hermoso, con hermosa gente, un país en que si nos ponemos todos de acuerdo podemos meterle derechito para adelante, y no podemos negar ni ocultar nuestro pasado, tenemos que aprender del pasado, por algo está la historia, y por más triste que sea a veces nuestra historia, tenemos muchos momentos en que nos sirve para recordar. Belgrano, ya cuando estaba al frente del Consulado de Buenos Aires en el fin del siglo XIX, el siglo XVIII, ya hablaba de la importancia del Atlántico Sur. Ustedes fíjense, San Martín también. Hay tanta gente que de haberlas repetido y multiplicado, por supuesto que tendremos un país tal vez más solidario y tal vez más unido. Pero a modo de cierre, bueno, esto de Malvinas continúa. A todos los veteranos que dejaron su impronta, su presencia, su inocencia, su juventud, su sangre, su vida. No tengo más palabras que agradecerles por todo lo que nos dejan todos los días. Por eso están como estudiantes en nuestras escuelas, orgullosos de sus padres, de sus tíos,
de su familia, siempre levantando la bandera de la familia, ¿no? De haber participado, y ese honor y ese orgullo, ¿no? De haber sido parte de la historia, de una historia que los obligó a ser protagonistas. Y hoy por hoy, bueno, nuevamente gracias a ellos, por brindarse, por contar la historia, por contar su vivencia. Y bueno, ya quiero terminar. Malvinas nos pertenece a todos. Malvinas son hermanitas que están en manos de otra persona, y como el dedo meñique del dedo, que sea chiquito, se nos arranca, nos duele, no importa el tamaño, no importa que nos corresponde. Gracias a todos ustedes por este espacio. Lamentablemente se me cortó varias veces, pero ya está, volvimos y terminamos. Y gracias nuevamente a Emilia, a todos ustedes, a Karina, por esto que estos espacios contribuyen, son muy buenos, ¿sí? Gracias a todos. Gracias, y ¿les parece? Ponemos la marcha y hoy no nos vamos a ir al 3, 2, 1. En unos segunditos cortamos, ¿sí? Bueno. Si quieren abrir sus cámaras, así nos vemos. De la patria en la extensión. De la patria en la extensión. Gracias, Chau, nos estamos yendo hasta el próximo domingo. Un abrazo grande para todos. Un gusto. Vamos a Argentina. Malvinas Argentina, vamos. Argentina. Vamos.